El espejo es, en muchos sentidos, un reflejo de nuestra propia autopercepción. Al mirarnos en él, no solo vemos nuestra apariencia física, sino también los juicios, las expectativas y las creencias que hemos acumulado sobre nosotros mismos a lo largo de los años. ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? ¿Reconoces a la persona que ves frente a ti, o solo ves los defectos, las cicatrices o las imperfecciones que la sociedad te ha enseñado a despreciar? Nos han dicho durante tanto tiempo cómo deberíamos lucir, comportarnos y vivir, que hemos comenzado a adoptar esas ideas como propias. Pero, ¿y si esa imagen que vemos no es la verdad de lo que somos, sino una construcción basada en prejuicios ajenos? Vivimos en una era donde la apariencia externa es, a menudo, la medida del valor personal. Se nos bombardea con estándares de belleza, éxito y perfección, y estamos tan acostumbrados a compararnos con los demás que hemos perdido la capacidad de mirarnos con ojos de amor y aceptación. Sin embargo, lo que realmente somos no se limita a lo que reflejamos en el espejo. El amor propio comienza cuando dejamos de buscar la validación externa y empezamos a encontrarnos con nosotros mismos en su totalidad, abrazando nuestras virtudes y nuestras imperfecciones. Y entendiendo que ambas partes forman lo que somos. Te invita a cuestionar esa relación tan superficial que tienes con el espejo. No se trata de ignorar la realidad de las imperfecciones, sino de entender que lo que vemos no es todo lo que somos. Nuestro cuerpo, aunque importante, no es lo que define nuestra valía. Lo que realmente importa es la aceptación y el respeto que tenemos por nosotros mismos. Al aprender a mirarnos con compasión, podemos empezar a liberar nuestra mente y alma de los juicios externos. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando cambiamos lo que vemos en el espejo, sino cuando cambiamos lo que sentimos hacia lo que vemos. Esta es la primera clave para un amor propio genuino y transformador. Carmen, una mujer de 35 años, se levantaba cada mañana con una rutina mecánica. Después de un café rápido y un vistazo al móvil, pasaba frente al espejo sin apenas mirarse. Ese día en particular, su amiga Laura le había dicho, ¿cuándo fue la última vez que te admiraste a ti misma? Esa pregunta, aunque simple, resonó en su mente como un eco incómodo. Frente al espejo, Carmen intentó verse con otros ojos, pero lo único que notaba eran las líneas alrededor de sus ojos, el cabello menos brillante que antes, y el cuerpo que, según ella, ya no era como debería ser. En ese momento recordó algo que había leído sobre el amor propio: la relación más importante que tendrás en tu vida es la que tienes contigo mismo. Decidió hacer un pequeño experimento. Miró directamente a sus ojos reflejados y, en un intento torpe, se dijo, te acepto tal como eres. Fue incómodo, como hablar con un desconocido, pero también fue revelador. Esa misma tarde, Carmen decidió hacer algo diferente. En lugar de posponer la compra de ese vestido que había visto y deseado, entró a la tienda y se lo probó. Frente al espejo del probador, notó algo curioso: su postura cambió. El simple acto de vestirse para sí misma, sin pensar en la opinión de los demás, le hizo sentir una chispa de alegría que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Cuando llegó a casa, empezó a pensar en todas las veces que había dicho no puedo o no soy suficiente. Se dio cuenta de que cada una de esas frases era como un ladrillo en el muro que la alejaba de sí misma. Esa noche, tomó un cuaderno y escribió una lista de las cosas que le gustaban de ella, aunque eran pequeñas: su risa, su forma de escuchar a los demás, su habilidad para organizar. La lista fue breve, pero por primera vez en años, no se juzgó. Con el tiempo, Carmen comenzó a integrar pequeños gestos en su vida diaria: bailar sola en la sala con su música favorita, salir a caminar para disfrutar del aire fresco. Y hasta cocinar para ella misma como si lo hiciera para alguien especial. Descubrió que el amor propio no se trataba de esperar grandes momentos de revelación, sino de construir un vínculo sólido con ella misma en las pequeñas acciones cotidianas. Aquella primera mirada en el espejo no cambió todo de inmediato, pero sí plantó una semilla. Cada día que se esforzaba por hablarse con más amabilidad, esa semilla crecía, y con ella, su confianza.
Carmen comprendió que el amor propio no era un destino, sino un viaje que merecía recorrer. Las cadenas invisibles a menudo son las más difíciles de romper, porque no las vemos, pero las sentimos todo el tiempo. Son esas expectativas ajenas, esas responsabilidades impuestas, esas voces que nos dicen cómo debemos ser, que nos atan y nos impiden ser verdaderamente libres. Crecemos escuchando que debemos cumplir con las expectativas de los demás, ya sea en nuestras relaciones, en el trabajo, o incluso en la forma en que vivimos nuestra vida. Durante tanto tiempo, hemos sido condicionados a pensar que el sacrificio, la complacencia y la sumisión a las expectativas ajenas son la única forma de ser aceptados, queridos o valorados. Pero, ¿qué sucede cuando el deseo de agradar a los demás comienza a ahogar nuestra propia esencia? Nos convertimos en prisioneros de un sistema que, en lugar de hacernos felices, nos limita, nos paraliza y nos hace vivir de acuerdo con las normas que otros dictan. Y todo esto ocurre en silencio, sin que nadie más lo note, pero la carga interna que sentimos es tan pesada que llega a nublar nuestra capacidad de ser nosotros mismos. Este capítulo te confronta con la realidad de que la verdadera libertad no se encuentra cumpliendo las expectativas de los demás, sino aprendiendo a vivir de acuerdo con tus propios principios y deseos. Romper estas cadenas invisibles requiere valentía, pero también claridad. En este capítulo, descubrirás que la verdadera fuerza no se encuentra en sacrificarte por los demás, sino en aprender a decir no cuando algo no se alinea con lo que eres. Este proceso puede ser doloroso y desafiante, pero es necesario. La libertad personal nace de ese acto de romper con las expectativas impuestas, de establecer límites y de priorizar tu propio bienestar por encima de la necesidad de aprobación externa. La clave para avanzar hacia una vida plena es recordar que el primer compromiso que debes hacer es contigo mismo, y que solo desde este lugar de autenticidad podrás realmente ofrecer lo mejor de ti a los demás. Marcos, un joven arquitecto con un futuro prometedor, vivía atrapado en una rutina que lo drenaba. Su jefe lo sobrecargaba de trabajo, sus amigos parecían exigir más de lo que daban, y su pareja siempre encontraba motivos para criticarlo. Había días en los que sentía que todo lo que hacía no era suficiente. Pero la verdadera prisión no era externa, sino interna, el miedo constante de engañar a los demás. Una tarde, después de una discusión particularmente dura con su pareja, Marcos decidió ir a caminar por el parque. Mientras observaba cómo los niños corrían y reían sin preocuparse, sentía un nudo en el pecho. Recordó que, de niño, también había corrido sin pensar en si lo hacía bien o mal, sin cargar con el peso de expectativas ajenas. ¿En qué momento dejó de vivir para él y empezó a vivir para los demás? Esa noche, cansado de sentirse agotado, tomó una hoja de papel y escribió los nombres de las personas en su vida que más lo influenciaban. Al lado de cada nombre, escribió lo que sentía que ellos esperaban de él. La lista era larga: ser exitoso, nunca decir no, estar siempre disponible. Cuando terminó, se dio cuenta de que había construido su vida en torno a lo que los demás necesitaban, olvidándose completamente de lo que él deseaba. Marcos recordó una conversación con su abuela, quien siempre decía: el primer no que digas será el más difícil, pero también el más liberador. Decidió intentarlo. Al día siguiente, cuando su jefe le pidió quedarse hasta tarde por quinta vez esa semana, respiró hondo y respondió: no puedo. Hoy tengo planes personales. El mundo no se derrumbó. Su jefe frunció el ceño, pero aceptó su respuesta. Fue un pequeño paso, pero para Marcos, fue monumental. A partir de ahí, comenzó a establecer límites. Cuando un amigo insistió en pedirle ayuda con algo que podía hacer solo, Marcos aprendió a decir: hoy no puedo, pero mañana puedo ayudarte. Al principio, se sentía culpable, como si estuviera traicionando a los demás. Sin embargo, con cada límite que ponía, sentía que recuperaba una parte de sí mismo. Con el tiempo, Marcos empezó a notar algo interesante. Las personas que realmente lo valoraban no se alejaron, al contrario, respetaron sus decisiones.
Aquellos que solo estaban en su vida por conveniencia, sí se apartaron, pero en lugar de sentirse tristes, experimentaron un alivio profundo. Era como si las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero se desvanecerían poco a poco. Marcos descubrió que el amor propio implicaba elegirte a ti mismo incluso cuando eso significaba incomodar a otros. Al final, entendió que su bienestar no era negociable y que priorizarse no era egoísta, sino necesario. El perdón es un tema universal, pero rara vez pensamos en el perdón como algo que debemos darnos a nosotros mismos. Vivimos una vida llena de errores, decisiones equivocadas y momentos de debilidad, y por alguna razón, nos cuesta aceptarlo. En lugar de ver errores esos como parte de nuestra humanidad, los vemos como fallos que debemos ocultar, olvidar o, peor aún, castigar. Esta autocrítica constante no solo afecta nuestra autoestima, sino que nos impide avanzar y crecer. La carga de no perdonarnos nos arrastra, nos ancla al pasado y nos impide vivir plenamente. Perdonarnos a nosotros mismos es uno de los actos más poderosos que podemos realizar, porque solo cuando somos capaces de liberar nuestra alma del peso del remordimiento, podemos comenzar a sanar de verdad. Este capítulo te invita a soltar ese peso, a dejar de ser tu propio juez y verdugo, y empezar a tratarte con la misma compasión que ofrecerías a un ser querido que haya cometido un error. El perdón no significa que estemos de acuerdo con lo que hicimos, sino que elegimos liberarnos del sufrimiento autoimpuesto para poder avanzar con una mente más clara y abierta. El verdadero perdón comienza cuando entendemos que cada error es una oportunidad para aprender, que el crecimiento solo es posible cuando somos capaces de abrazar nuestras imperfecciones. Este capítulo no solo busca que perdones lo que ha hecho, sino que también te invita a aceptar tu humanidad, con sus altos y bajos, y te liberes de las cadenas invisibles de la culpa. El perdón es el primer paso hacia la paz interna, hacia una vida más ligera y hacia una relación más saludable contigo mismo. Sofía tenía una vida que muchos considerarían ideal, un buen trabajo, amigos leales y una familia amorosa. Pero había algo que nadie sabía, la relación más difícil que tenía era con ella misma. Cada vez que cometía un error, por pequeño que fuera, lo guardaba como un recordatorio constante de sus fallos. Era como si cargara con una mochila invisible llena de culpas y reproches, incapaz de dejarla ir. Un día, mientras buscaba un regalo para una amiga, se encontró con un libro que hablaba sobre el poder del perdón. Lo hojeó con curiosidad, pero lo cerró de inmediato al sentir una punzada incómoda en el pecho. ¿Qué tan difícil podía ser perdonar a alguien? Se dio cuenta de que no era difícil perdonar a los demás, lo complicado era perdonarse a sí misma. Esa noche, en su departamento, decidió enfrentar su mochila emocional. Sacó una hoja y comenzó a escribir todas las cosas de las que se culpaba, no haber terminado esa relación antes, no defenderme cuando tenía que hacerlo. No estar lo suficientemente preparada en aquella presentación del trabajo. La lista parecía interminable, y cada línea que escribía hacía que sus lágrimas fluían con más intensidad. Cuando terminó, observó la hoja y se preguntó qué le diría a su mejor amiga si le confesara esos mismos errores. Le diría que todos cometemos errores, que eso no define quiénes somos, pensó. Entonces, ¿por qué no podía darme cuenta de ese mismo consejo a sí misma? Se levantó, tomó la hoja y, con un acto simbólico, la rompió en pedazos. Sentir el papel descartado en sus manos fue como quitarse un peso del pecho. Al día siguiente, decidí practicar algo diferente. Cada vez que su mente intentaba recordarle un error pasado, se detenía y decía en voz alta, eso fue una lección, no un castigo. No siempre funcionaba de inmediato, pero era un comienzo. Poco a poco, comenzó a notar un cambio en su perspectiva. En lugar de ver los errores como fracasos, los vieron como oportunidades de aprendizaje. Un día, mientras caminaba por el parque, una niña pequeña cayó de su bicicleta. Sofía, como observar la madre de la niña, corría hacia ella, no para regañarla, sino para consolarla y ayudarla a levantarse. En ese momento, algo hizo clic en su interior. Ella también podía ser esa figura para sí misma,
una guía amorosa que, en lugar de castigar, apoyara y animara a seguir adelante. Con el tiempo, Sofía entendió que perdonarse no era algo que se lograra de la noche a la mañana. Era un hábito, un acto de amor propio diario. Y aunque no podía cambiar su pasado, sí podía elegir cómo iba a tratarse a partir de ahora. Esa decisión lo cambió todo. El amor es una de las experiencias más profundas y hermosas que podemos vivir, pero también puede ser una de las más complicadas. A menudo, en el intento de amar a alguien más, nos olvidamos de nosotros mismos. Nos convertimos en personas que buscan el amor en el exterior, sacrificando nuestras propias necesidades, sueños y deseos por el bienestar de la otra persona. Esto, en lugar de acercarnos más a los demás, nos alejamos de nuestra verdadera esencia. El amor no debe ser una experiencia de renuncia, sino de expansión. Cuando amas de forma saludable, no pierdes lo que eres, sino que compartes lo mejor de ti con el otro sin dejar de lado tu identidad. Este capítulo te lleva a reflexionar sobre cómo encontrar ese equilibrio en el amor. Se trata de aprender a ser una persona completa antes de ser parte de una pareja. Cuando te ama a ti mismo de manera profunda y genuina, puedes amar a otro sin miedo, sin dependencia y sin sacrificios que te hagan perder tu alma. El amor verdadero no te pide que te pierdas en el otro, te pide que te encuentres, que te reconozcas y que, desde ese lugar de plenitud, compartes tu vida con alguien más. Amar sin perderse a uno mismo es la clave para relaciones saludables y duraderas. En este capítulo, descubrirás que el amor no es solo un acto de dar, sino también de recibir, de nutrirte a ti mismo para poder nutrir a los demás. Aprenderás que solo cuando te respetas y te valoras puedes ofrecer lo mejor de ti sin esperar nada a cambio. Y, lo más importante, aprenderás que el amor verdadero nunca te pide que dejes de ser quien eres, al contrario, te invita a ser más tú que nunca. Clara siempre había soñado con encontrar el amor. Desde pequeña, las historias de cuentos de hadas y películas románticas le enseñaron que el amor verdadero implicaba entregarlo todo por otra persona. Así lo hizo cuando conoció a Diego. Al principio, todo era perfecto, salidas espontáneas, largas conversaciones y promesas de amor eterno. Sin embargo, con el tiempo, Clara empezó a notar que cada vez dedicaba menos tiempo a sus propios deseos. Diego era encantador, pero exigía mucha atención. Si Clara tenía planes con sus amigas, él siempre encontró una razón para que se quedara con él. Si tomaba una decisión sin consultarle, él lo veía como un acto de desconsideración. Poco a poco, Clara comenzó a modificar sus hábitos, dejó de salir a sus clases de pintura, se alejó de algunos amigos, y hasta cambió su forma de vestir para complacerlo. Aunque no lo admitía en voz alta, había comenzado a desaparecer. Un día, después de una discusión donde Diego cuestionó por qué necesitaba tiempo para ella misma, Clara sintió un vacío profundo. Esa noche, mientras revisaba fotografías antiguas, encontró una imagen de ella misma sosteniendo un pincel, rodeada de colores y sonriendo con una luz que parecía perdida. Algo en esa foto despertó una pregunta en su interior: ¿dónde quedó esa versión de mí? A la mañana siguiente, Clara decidió recuperar algo pequeño. Fue a una tienda de arte y compró un set de acuarelas. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a Diego. Esa noche, mientras él dormía, sacó las acuarelas y comenzó a pintar. Al principio se sintió torpe, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Pero con cada trazo, una chispa de alegría regresaba a su corazón. Con el tiempo, Clara empezó a recuperar más de sí misma. Cuando Diego le preguntó por qué necesitaba tanto tiempo sola, ella respondió con calma: porque soy mi propia persona, y también merezco espacio para mí. Al principio, él se resistió a aceptarlo, pero Clara estaba decidida. Había aprendido que el amor verdadero no debía significar perderse a sí misma en otra persona. Clara comenzó a construir una relación más equilibrada. Estableció límites claros, retomó sus pasatiempos y volvió a conectarse con sus amigos.
Aprendió que el amor sano no pide sacrificios extremos, sino colaboración, respeto y espacio para crecer como individuos. En el proceso, Diego también comenzó a cambiar, y ambos encontraron una nueva forma de estar juntos sin apagar la esencia del otro. Al mirar hacia atrás, Clara entendió que su relación consigo misma siempre debía ser la prioridad. Porque cuando te ama y te respetas, enseña a los demás cómo tratarte. Esa lección se convirtió en el fundamento de todo lo que hacía, y nunca volvió a olvidarse de quién era. La comparación es una de las trampas más insidiosas en las que podemos caer. Nos hemos acostumbrado tanto a ver lo que otros tienen, hacen o son, que perdemos de vista lo que realmente importa, lo que somos nosotros. En un mundo lleno de filtros, de vidas editadas y de constantes actualizaciones, es fácil pensar que todos los demás tienen una vida perfecta, mientras que nosotros estamos luchando en silencio. Las redes sociales amplifican esta sensación, creando una visión distorsionada de la realidad que nos hace sentir insuficientes. Pero la verdad es que cada persona está librando sus propias batallas, cada vida tiene sus propios altibajos, y lo que vemos en las redes no es la totalidad de la historia. La comparación no solo es injusta, sino también peligrosa, porque nos roba la paz y nos desvía de nuestro propio camino. Nos impide ver nuestras propias victorias, por pequeñas que sean, y nos hace pensar que siempre debemos estar buscando algo que no tenemos. Este capítulo te invita a liberarte de esa trampa, a dejar de medir tu valor según los estándares de otros, ya enfocarte en tu propio crecimiento personal. No solo te enseñará a dejar de compararte, sino que te guiará hacia un lugar donde puedas celebrar tu propio viaje. Al dejar de mirar hacia afuera, podrás enfocarte en lo que realmente importa, lo que eres, lo que has logrado y lo que puedes llegar a ser. La verdadera satisfacción no se encuentra en la competencia externa, sino en saber que estás avanzando hacia tu mejor versión, sin importar lo que otros hagan o tengan. Porque al final del día, lo único que importa es que seas. Andrés era un hombre ambicioso. Trabajaba duro en su negocio y siempre buscaba mejorar, pero tenía un hábito que lo mantenía en un estado constante de insatisfacción: compararse con los demás. Cada vez que abría las redes sociales, veía publicaciones de amigos viajando a lugares exóticos, comprando autos nuevos o logrando grandes metas profesionales. Aunque tenía logros propios, siempre sentí que. Un día, mientras desayunaba con su hermana, compartió su frustración: ¿por qué todos parecen tener una vida mejor que la mía? Ella lo miró con una sonrisa tranquila y le respondió: porque estás mirando su escaparate, no su realidad completa. Todos tienen algo Q. Esa frase quedó grabada en la mente de Andrés. Esa noche, se permitió reflexionar. Se dio cuenta de que, aunque admiraba las vidas de los demás, no sabía realmente qué desafíos se enfrentaban. Pensó en su amigo Sergio, que siempre publicaba fotos de sus viajes, pero recordaba cómo Sergio le había confesado en una ocasión que esos viajes eran una forma de escapar de su soledad. Andrés se preguntó cuántas de las imágenes perfectas que veía ocultaban H. Decidió. Una tarde, mientras estaba en el parque, vio a un grupo de niños jugando y riendo sin preocuparse por quién era el más rápido o el más fuerte. Andrés sintió una calma que hacía tiempo no experimentaba. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo midiéndose con reglas externas, olvidando lo que realmente le hacía feliz. A partir de entonces, decidió centrarse en su propio progreso. En lugar de preguntarse si estaba mejor que alguien más, comenzó a preguntarse si estaba mejor que ayer. Celebró pequeños logros, como terminar un proyecto a tiempo o aprender algo nuevo. Descubrió que la comparación constante era como correr en una cinta de ejercicios: mucho esfuerzo, pero. Con el tiempo, Andrés entendió que la única comparación válida era con su propio crecimiento. Empezó a disfrutar más del presente, a vivir con autenticidad y a valorar su camino único. Porque al final, la felicidad no se encuentra mirando a los lados, sino dentro de ti.